Ahora vamos a continuar con la evaluación de estas estadísticas, con la evaluación de estas probabilidades. Empezamos con los casos posibles. Nosotros sabemos pues que los casos posibles son 1000 porque hicimos 1000 escenarios. Sin embargo, vamos a hacer formulado esto. Y esos casos posibles los vamos a hacer con la fórmula contar sí. Entonces vamos a usar un contar sí. ¿Cuál es el rango? Pues desde el escenario 1 hacia el 1000 lo voy a fijar. ¿El criterio cuál es? En este caso, pues que sea trenes. ¿Cuántos escenarios de trenes hay? Hay 1000, de buses, de tranvías, de cables y de total. Pues todos son 1000, ¿cierto? Ahora, los casos favorables, pues dependen de la evaluación que yo esté haciendo. En este caso, yo quiero evaluar cuál es la probabilidad de que mi margen de contribución sea mayor o igual al 40%. Entonces, en ese caso, pues yo tengo que evaluar si este margen de contribución en esos 1000 escenarios para trenes, en algún caso, es mayor al 40%. ¿Y cuántos son esos casos? A eso nos referimos como casos favorables, pero tú podrías hacerte preguntas de cuál es la posibilidad de los ingresos, cuál es la posibilidad de la contribución corporativa, cuál es la posibilidad de no generar una pérdida, o sea, de que la utilidad sea mayor o igual a cero, o cuál es la probabilidad de generar pérdidas, si es menor o igual a cero. Digamos que eso dependerá como del análisis y de la pregunta que nos hagamos. Recuerden que para la entrega hay unas preguntas orientadoras, sin embargo, ustedes pueden proponer incluso más de las que hay desde que pues vayan acordes como a las posibilidades que hay con este modelo. Entonces vamos a mirar, en este caso vamos a usar un contar punto sí conjunto porque es más de una condición. Lo primero, el rango de criterios 1, es que vamos a fijarnos desde el escenario 1 hasta el final, lo voy a fijar, que si sea de trenes, es muy importante, lo voy a fijar en fila. Luego, pues me voy a fijar que si es trenes, aparte que cumpla con ese margen de contribución del 40%. Entonces, ¿dónde está el margen de contribución? Miren que está desde el escenario 1. ¿Yo qué voy a hacer o qué les recomiendo en este caso? Si yo le doy control shift a la derecha, miren que ya me llega hasta al final. Entonces señalo control shift a la derecha, lo fijo. Y ahora, ¿cómo hacemos para que me evalúe mayor o igual al 40%? Es muy importante que yo ponga entre comillas ese mayor igual. Cierro las comillas, le doy I, que es como un concatenar. Este I lo que hace es unir dos partes y señalo acá el 40. Lo cierro y entonces él me va a decir que en todos esos escenarios hay 816 casos posibles, es decir, es posible que este margen de contribución en la línea de trenes hay 816 casos en el cual supera el 40%. Vamos a hacer lo mismo con los otros. Desde que fije bien, él lo va a hacer bien. En este caso, por ejemplo, la posibilidad de que buses supere o tenga un margen de contribución superior al 5% es de 419 casos, tranvías 263 casos de que sea superior al 10%, cables 317 casos. Y acá en el total, 666 casos, ¿cierto? Entonces yo estoy mirando es dentro de esos 1000 casos cuál me cumple la condición. Vamos a hacer algo similar con el margen de contribución. Yo voy a copiar esta fórmula y miren que acá pues voy a arrastrarlo en vez de coger este, señalo así, miren que me salgan como las 4 punticas, lo arrastro hacia abajo y ya señalé lo demás. Entonces me doy cuenta la probabilidad de que siendo trenes el margen de contribución corporativa sea mayor o igual al 35% en el caso de trenes, mayor o igual a 0 en el caso de buses, mayor o igual a 0 en el caso de tranvías, mayor o igual a 0 en el caso de cables. Miren que acá ya es otra historia, o sea que recuerden que la contribución corporativa es que yo pueda cubrir o cada línea pueda cubrir sus propios costos y gastos fijos y variables directos, es decir, asociados exclusivamente a trenes. Entonces ahora sacamos las probabilidades de éxito, sería casos favorables entre el total de casos, ¿cierto? Para poder dar respuestas. Y en el margen de contribución corporativa, voy a cambiar el nombre, es este porcentaje. Entonces se puede, por ejemplo, acá, sabemos que en tranvías, en estos 1000 escenarios, nunca
generó un margen mayor al 0. Es decir, que siempre dio pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que operemos tranvía vamos a trabajar a pérdidas, ¿cierto? No alcanza a cubrir sus propios costos y gastos directos a la línea. Teniendo esto, así de esta forma pueden aplicarlo, como les digo, con diferentes variables. ¿Qué cambia? Pues cuál es el objetivo, ¿cierto? Porque si entonces es utilidad, entonces la utilidad ya no es un término de porcentaje, sino un término de un valor, y así lo voy cambiando y voy determinando casos favorables dentro de todos esos casos con ciertas condiciones. Ahora entonces vamos a hacer el análisis de sensibilidad. Ese análisis de sensibilidad me permite identificar las variables que más inciden en el resultado. En este caso vamos a evaluar qué más inciden en la contribución corporativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a ir a copiar las variables estocásticas 2 veces. Vamos a copiar y a pegarla, ¿cierto? Yo de hecho voy a hacer algo acá, un tip. Voy a pegar acá y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy a pegar esos mismos números aquí al frente. Luego voy a hacerme un filtro o un ordenar y voy a ordenar por número. Es muy importante que entonces queden, digamos, 2 líneas de la misma variable, 2 líneas de kilómetros trenes, 2 líneas de pasajeros trenes, 2 líneas de kilómetros buses, así sucesivamente con todos. Y acá, entonces, me falta agregar una cosita. Voy a correr esto, ¿cierto? Voy a quitar ya el filtro y voy a evaluar, pues, cómo se va a comportar esa contribución corporativa. Entonces, contribución corporativa, que es lo que voy a evaluar en el modelo. Entonces busco dónde está la contribución corporativa acá en el modelo base. Es esta. La fijo. ¿Esto qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar si cambia una variable y las otras permanecen fijas, cómo se golpea la utilidad. Y eso nos permite ver qué variable incide más. Si cambia una variable en el escenario pesimista es en el peor de los casos. Entonces, ¿cómo golpea eso la contribución corporativa? Qué pena que acá no cogí la que era. Voy a coger acá. Voy a coger acá el resultado financiero, mejor sí. Voy a dejarlo esto, cambiarle acá el nombre, resultado financiero. Yo podría hacerlo a cualquier nivel, podría hacerlo con la contribución corporativa. Eso lo que va a hacer es evaluarme la situación en eso. Y voy a empezar a llenar los escenarios. Entonces, ¿cuál es el escenario pesimista? De los kilómetros trenes. Entonces recordemos que los kilómetros trenes nos ayudan a generar o nos ayudan a calcular en este modelo el costo variable y el gasto variable. ¿Qué quiere decir esto? Que un escenario pesimista es donde haya la mayor cantidad de kilómetros trenes. ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿cierto? Voy a tener que gastar mucha más plata, ¿cierto? Mucho más dinero, voy a generar más costos y eso me generaría un aumento en los costos, implica una disminución de la utilidad. Entonces ese es mi escenario pesimista. En ese caso, entonces yo tengo que buscar el máximo en todos estos, digamos, en todas estas variables que generamos. Me voy a ir acá en recorridos. Entonces voy a empezar. Acá voy a hacer algo, chicos, para que me quede más fácil la búsqueda. Voy a poner trenes, ¿cierto? Acá son trenes también, buses, tranvías, cables, con el fin de que pueda señalar la condición y que me sirva la fórmula. Entonces voy a empezar acá. Máximo sí conjunto, porque voy a buscar el máximo con condiciones. Entonces me voy a parar acá en pasajeros, que es lo que es en kilómetros trenes, perdón, acá en recorridos. Vean que acá usar el control shift a la derecha no va a funcionar bien
¿Por qué? Pues porque hay unos datos que no son, entonces yo como están vacíos, entonces yo que les recomiendo irse a este, por ejemplo, que es continuo, darle control shift a la derecha, lo fijo y lo arrastro hasta donde necesito, en este caso los recorridos, para que me quede así fijo todo ese dato. Entonces ya sé de dónde voy a buscar el máximo, que en este caso son los recorridos de trenes, es decir, los kilómetros de trenes. Voy a buscar cuál es el máximo, con qué criterio. Entonces acá muy importante, a la misma altura, señalar esto, hasta el final lo fijo y pongo que sea trenes. Esto lo voy a fijar en columna, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy diciendo, tráigame el máximo o el valor máximo de kilómetros recorridos que usted tiene. En este caso es 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000 de kilómetros recorridos. El máximo, porque en este caso, entre más kilómetros, más costo. Luego, literal, vamos a hacer la misma fórmula acá en el escenario probable, pero no es un máximo, sino que va a ser un promedio, promedios y conjunto, ¿cierto? Voy a borrar acá. Y literal es lo mismo. Voy a coger un promedio desde que sea de trenes. Entonces, mírenlo acá. Y luego el escenario optimista es que yo mire, aquí, yo mire, entonces, en este caso sería el menor costo, entonces mínimo, sí, conjunto. O sea, ¿cuál es mi mejor escenario o el escenario que mejor puede suceder? El escenario donde me gasto menos kilómetros en trenes, ¿cierto? Y miren que aquí ya entonces me dice que el máximo de recorrido, el máximo de kilometraje recorrido es 1.030.000, que lo probable es 787.000 y que el escenario optimista es de 620.000. Y este análisis me sirve para trenes, me sirve para kilómetros de buses, me sirve para kilómetros de tranvías, porque todos, digamos, se comportan con lo mismo. Ya lo que yo tengo que hacer, ve acá me equivoqué fijando, fijé en fila y tengo que fijar en columna, lo voy a arreglar acá. Listo. Entonces siempre lo que me genere costo, pues al mínimo. Y ahora vamos a mirar pasajeros. Pasajeros tienen un comportamiento opuesto a kilómetros porque es la que nos ayuda a generar ingresos. Entonces el escenario pesimista es cuando hay lo más poquito de pasajeros. Entonces voy a literal usar esta misma, la voy a copiar y pegar y lo que va a cambiar es que ya no es un máximo sí conjunto, sino un mínimo, ¿cierto? Para mí el peor escenario es que haya los más poquitos pasajeros posibles. En este, entonces el escenario probable es el promedio sí conjunto, y el escenario optimista es donde haya el máximo de pasajeros. Máximo, max, sí, conjunto. ¿Cierto? Ah, bueno, acá también falta cambiar algo, y es que recordemos que los pasajeros están en esta línea, entonces hay que bajarla. Ahora sí, lo copio y lo pego, le cambio otra vez promedio en el escenario probable. Luego en el escenario optimista, pues me voy al máximo. Y estos, digamos, es el planteamiento que tiene que tener pasajeros, mirando cuál es el máximo, el mínimo o el promedio de todos esos escenarios. Y voy a copiar y pegar para todos los pasajeros. Ahora la pregunta, ¿y por qué dejamos este cuadrito acá abajo? Porque vamos a usar una función que es tabla, que nos va a permitir literal evaluar ese modelo solamente cambiando la variable de kilómetros trenes en cada uno de estos escenarios. Literal lo que hace esta función o esta herramienta que tiene Excel es recalcularme el resultado financiero donde kilómetros trenes no fuese esos 783.000, sino 1.030.000,
786.000 y 620.000. Literal, nos va a recrear el estado de resultados y el resultado financiero solamente cambiando ese dato. Ahora, entonces nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y nos dice qué dato voy a cambiar. Recuerden que nosotros el estado de resultados lo construimos a partir de este dato y que este dato copiamos y pegamos. Si yo señalo acá, no me va a cambiar. Solamente me cambia si yo este dato lo trajera de allá, pero como copiamos y pegamos valores no está. Entonces lo voy a señalar acá. Entrada de fila este, le doy a aceptar y él lo que me va a hacer es un estado de resultados, mírenlo aquí, cuánto me daría la utilidad en estos escenarios. Ahora vamos a pasajeros trenes, voy a señalarlo, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, acá solamente vamos a cambiar pasajeros de los trenes. Le doy a aceptar. Viene y me genera entonces la utilidad en estos escenarios. Vamos ya con kilómetros de buses. Luego pasajeros de buses. Luego, kilómetros de tranvías, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Señalo los kilómetros de tranvías con los que alimente este. Luego con los pasajeros tranvías. Horas cables. Luego pasajeros de cables. Y de esta forma, pues ya miramos el estado de resultados en cada uno de esos extremos, cómo se comporta. Luego, para lograr hacer ese gráfico de tornado, para analizar esa sensibilidad, vamos a hacer dos diferencias, la diferencia entre el pesimista y el probable y la diferencia entre el optimista y el probable. Entonces, pesimista menos probable y luego optimista menos probable y copio y pego todos estos. Teniendo estas diferencias, estamos sacando cuánto cambia entre uno u otro, vamos a señalar cada una de las celdas que cambiamos, o sea, donde obtuvimos estos resultados. Yo los voy a señalar así. Donde hicimos la tabla de datos. Copiaré y voy a pegar acá. Pegaré como valores, pegar valores. ¿Ya? Y voy a borrar, ponerle el título variable y voy a borrar acá todos estos. Dejaré solamente la diferencia entre el optimista y entre pesimista y probable y entre optimista y probable. Y luego voy a sacar una diferencia de las diferencias. Esta diferencia de las diferencias me servirá para ordenar los datos de esta tabla de mayor a menor o de menor a mayor, como para que queden en un orden. Vamos a hacerlo acá de mayor a menor. Y ahora sí,
Entonces, vamos a señalar, nos vamos a insertar gráficas, barras apiladas, aceptar, y miren que nos da como una gráfica que parece un tornadito. Voy a ponerlo, lo voy a cambiar de colores, como ustedes ya prefieran. Lo voy a dejar algo así como para que sea un tornadito allí. Ya yo puedo entonces arreglar esto para que sea como más juntico. Me paro en una de ellas, le doy aquí en donde dice opciones de la serie y en ancho del rango le pongo 0 y miren que ya queda más juntico, ya queda como un tornadito más unido, y esta gráfica me va a permitir identificar cuáles son las variables que influyen más en los resultados. Acá tenemos entonces qué pasajeros trenes es como la más relevante, qué kilómetros de trenes es la que le sigue, y así sucesivamente cada una de las variables, lo que nos permite tomar decisiones y decidir pues qué acciones debemos hacer, en qué situaciones tenemos que evitar para que esto no nos suceda, ¿cierto? ¿Cuál es la situación? Recordemos que entonces la simulación Monte Carlo nos sirve para tratar de asentar o descentrarnos en quizás decisiones que dependen de variables que no son determinadas, pero que estadísticamente podemos obtener su comportamiento y proyectarnos y tomar decisiones con base en ella. Ya esto pues le servirá de análisis para hacer el informe con respecto al tema de las proyecciones y de las decisiones con este tipo de información y de las preguntas orientadoras que tenemos para cada entrega.